en unidades de fase gaseosa en densidad parcial molar. Entonces, por eso es que nosotros hacemos uso de ese valor. Y la pregunta es el despeje, o sea, que se va a utilizar. Pero nos dieron de la fase gaseosa y estamos obteniendo el de la fase líquida. Pero no es que diga el de la fase líquida, sino el global en unidades de fase líquida. Y el otro es el global en unidades de fase gaseosa. Y luego cuando surge la siguiente pregunta, es el individual, pero siempre y cuando la resistencia valga lo que el 28% de la resistencia total. Es como un trabalenguas, ¿no? Esto no es apto para cualquier cerebro. O sea, en un descuido se les queda desvencijado el cerebro. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado con esta materia, esta asignatura, esta unidad de aprendizaje. Todos los datos tenemos que localizarlos, y ya ven que el caso pues estaba complicado, ¿no? O sea, es un caso práctico de una instalación en una petroquímica. Entonces, pues el coeficiente global, entonces se ve claramente que yo lo despejo. Todo es en 1, ¿no? Aquí sería Y1 menos Y1 de equilibrio. Y la CG se calcula como P sobre RT. La presión del sistema no está el dato, pero es de 20 atmósferas. No lo puse yo, pero sí está puesto en los datos del caso. Y pues ahí se sustituye la C, P sobre RT, 20 entre .082, 057, y sale .7910, y luego se sustituye ese valor, y ya uno de equilibrio, vale .02281, utilizando la ecuación de equilibrio. ¿Sí están viendo la solución? A ver, por favor, Soberanes, y si tienes una plumita para indicar, a ver, viene. ¿En qué lo cargas? ¿En Paint? ¿O no? Pues sí, es un PDF, ¿no? Entonces, si vamos a los datos, a ver, ahí donde estabas, porque se resuelve en una página, eso sí, nada más en la página 217 está la solución. Ok. Es muy sencilla la solución, pero pues sí hay que ponerle el cerebro, ¿no?, de por medio. Entonces, a ver, ahí lo que tenemos es la pregunta número 1. Ya está despejado el coeficiente en función de lo que se calcula de la velocidad de transferencia de masa, con el coeficiente global, con los datos, que es el coeficiente en densidad parcial molar en unidades de fase gaseosa. Y lo que ahí se ve es justamente que el valor del coeficiente es de 205. Pero pues hay que sudarle, ¿no?, para obtenerlo, porque CG se calcula como P sobre RT, y luego calculamos X1 de equilibrio, porque lo que se trata es de obtener la segunda parte de la pregunta.
La primera parte de la pregunta es despejar el coeficiente KX a 1, haciendo una igualdad, que fue la que pusimos nosotros aquí en el pizarrón. Y esa es la pregunta, KXA en 1. Entonces, esto es un poco complicado para ustedes y para mí, porque yo quisiera ver los que están haciendo uso de su lápiz, de su pluma, y que tienen una hoja en blanco y que empiezan a calcular la densidad parcial, la densidad molar total, en este caso que es CG. Está acomodada la solución utilizando CG, y ahí da un valor de punto, ¿de qué? Punto 7949, ¿no? 7910, ese es el valor. Y de X a 1. ¿Alguna pregunta que tengan respecto a la solución? No, sería recomendable que... Sí. Yo tengo una Dime. duda. Estamos checando la solución y el coeficiente de equilibrio de concentración, ¿no debería también estar en las mismas unidades que CG? No entendería la pregunta. CG es fase gaseosa. Sí, pero Ajá. Sí, dime. es que bueno, las unidades de la fase gaseosa está en kilogramos metro cúbico y el Kilomol de A. coeficiente de concentración Kilomol de A está en... por cada metro Sí, cúbico. Y permanecen porque a ver si ves aquí en el pizarrón, a ver si te queda claro, mira. La CAG es moles de A por unidad de volumen en la fase gaseosa. Pero las moles de A se pueden poner como las moles totales por la fracción mol. ¿Sí te queda claro? Esta moles totales entre fracción mol sería la densidad molar total, que sería P sobre RT. Y ya se multiplica por Y. Entonces, por esa razón es que yo puedo hacer aquí abajo, pensar que la densidad parcial es las moles totales, que es CG, que es P sobre T, ya lo multiplico por la fracción mol. Y la fracción mol es el valor que yo tengo de concentración en la base, porque aquí sería nivel 1, nivel 2, ya tengo 0.03, entonces aquí sustituiría la parte de abajo el valor de 0.03 en Y1, y Y1 de equilibrio lo calcularía con la ecuación de equilibrio que tengo, que sería 1.09 de X a 1. O sea, de las varias opciones que tendría esta expresión sería X a 1, despejar X a 1 de equilibrio y poner del otro lado Y a 1, ¿no? No, pero aquí yo quiero calcular Y1 de equilibrio. Entonces sería, yo tengo que obtener con X a 1, yo tengo que convertir X a 1 de fracción peso a fracción mol. Ajá, sí, profe. Ay, Dios, ya se me... Sí, ya entró, creo que sí. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, profe. Gracias. Ok. Entonces, pero precisamente el ejercicio más así nutrido para ustedes es que procuraran hacerlo numéricamente allá en la soledad o en la intimidad de su hogar. Entonces, ahí tendrían que sustituir los valores sin ver la solución y hasta el último comprobarlo. Nada más para que practicaran, ¿no? Esa es la intención. No sé cómo estén de sus otras materias, ¿verdad? Pero
pero esta sí requiere un poquito más de tiempo, pero todas requieren tiempo, ¿verdad? Pero esta como que quiere un poco más. No quiero abundar más en otro problema. Aquí las preguntas que quedaron y que falta, a ver por favor, la soberana es la solución. Sería la tercera pregunta. Este es como algo vergonzoso, ¿verdad? Porque primero resolví la pregunta 3 y luego la pregunta 2 y debía hacerlo al revés. Primero la pregunta 2 y luego la pregunta 3. Eso se los puedo dejar de tarea como le hubieran hecho. Porque yo decidí algo a lo mejor que no debía hacer, ¿verdad? Porque en la segunda pregunta es calcular calle A testada. Y esa solución que está ahí es como vergonzosa para mí que la haya dejado, pero la dejé como qué es lo que no deberían de hacer. Entonces la pregunta número 2 que está a ver si les queda claro qué fue lo que hice. A ver, ponle la solución, ¿no? Otra vez, por favor. Mira, aquí deben ver que, ay Dios, ¿dónde quedó? Que la segunda pregunta fue resuelta después de la tercera. O sea que es algo como una trampita, ¿no? O no. Porque para aquí lo que yo les pediría, se los voy a decir, pero no le van a entender a menos que lo hagan ustedes, ¿no? Yo, si quiero resolverla de manera diferente, la pregunta 2, súbete tantito, por favor. Ahí. La pregunta, o sea, después de la pregunta 1 aparece la pregunta 3. Entonces, pero la pregunta 2, o sea, si yo hubiera resuelto la pregunta 2 en lugar de la primero la pregunta 3, la pregunta 2 se resuelve primero porque ahí en este caso la pregunta 3 se resolvió antes porque la pregunta 3 me preguntaba la calle testada. Entonces, la pregunta 3 se resolvió primero porque, ¿por qué? A ver, esa sería la tarea que les dejaría. A ver si te quedó clara, Gaby, por favor. Gaby Cruz. ¿Cómo dijo? ¿Que por qué primero calculamos el inciso 3 en vez del 2? Según yo, es una tontería lo que hice, resolver la pregunta 3 antes que la 2. O sea, sí se puede resolver primero la pregunta 2 y luego la pregunta 3. Pero ¿cómo sería que lo hicieras de esa manera? Porque aquí lo que hice yo en la pregunta, resolver la tercera pregunta fue para que yo calculara la composición en la interfase. Ajá. Y la composición en la interfase me sirvió para calcular el coeficiente individual de la pregunta 2. Yo lo que les dejaría de tarea era cómo hacerlo ordenadamente, o sea que primero me respondían la pregunta 2. O sea que fuera el coeficiente individual. Entonces, se los voy a decir, a ver si ustedes me checan y estoy bien o estoy mal. Yo primero calcularía, en lugar de eso, calcularía el coeficiente global en relación peso. Y sería como la pregunta 1, pero ahí despejaría yo el coeficiente global KX atestada, poniendo XA1 testada de equilibrio menos XA1 testada. Pues ya tengo XA1, nada más lo convierto a relación peso. Y el otro igual, y ya calcularía yo el global. Y ya calculado el global, entonces
lo que hice en la pregunta 3 lo haría yo, pero con la pregunta 2 en las unidades de KY testada, no de KXA, y le podría en lugar de .72, .28. ¿Te quedó claro, Gaby? Sí, profesor. A ver, explícamelo ahora con tus palabras. Ok, bueno, como tenemos una K global en relación mol, no es una K global en relación mol de la fase gas, no. Solo es en unidades de la fase gaseosa, digo, de fase líquida. Entonces, la podemos, pero ya lo hice. NA1, en el inciso 1, NA1, esa no tiene vuelta de hoja, ya está calculada porque tengo KCA. Es el mismo valor NA1, ya no necesito calcularla, ya nada más anotar su número, porque ya lo calculé previamente. Pero esa ecuación me sirvió para calcular el global en relación mol-fase líquida. Entonces, eso mismo lo podría yo hacer para relación mol, no para relación mol, sino para relación masa-fase líquida. Y ya calcularía el global en relación, no es cierto, el global en relación peso de la fase gaseosa. ¿Sí quedó, Gaby? Sí. O sea, NA1 ya lo conozco, pero ahora despejaría el relación mol, no, relación masa-fase gaseosa, el global. Lo diría y despejaría GA1 y GA1 estrella. Y eso las podría calcular con la ecuación de equilibrio. Sustituyo y calcularía el global en relación peso, fase gaseosa. Y para la pregunta... Sí, sí es cierto. Bueno, o sea, puedo hacer todas esas combinaciones, pero la pregunta 2 la podría haber resuelto antes si hubiera despejado primero el global. Así como calculé el global en unidades de fase líquida, podría calcular el global en unidades de fase gaseosa en relación peso. Y ya con eso, sabiendo que es el 72%, el 28%, ya podría calcular el individual. Ese es el trabajo que podría yo hacer. Y decir que el maestro aquí estuvo mal. Bueno, no mal, sino podría haberlo hecho de manera más directa. Eso es a lo que yo me refiero, que ustedes tengan como la idea de qué deben de hacer en un determinado caso, dependiendo de los datos que tengan y de cómo lo plantean. Pero yo creo que justamente con esto lo que acabamos de decir, pues yo les dejaría a ustedes que trataran de ver este tema. Y les dejaría de revisar el siguiente que está en la página 18. El 18 es también otro problema que es una vergüenza también para mí, porque la idea ahí es calcular los globales. Total, revíselo por favor y me comentan la próxima clase. Y nos vamos a la página, por favor, a la página 222, soberanes. Ahí está, ahí. Este ejercicio, este es un problema, es un ejercicio que no está resuelto, no está presentado aquí resuelto, pero mi objetivo al mencionarlo es destacar cómo se da una ecuación empírica para calcular los coeficientes individuales. Si quieres, remárcalos, por favor. KLA y KGA, eso, ahí nada más, eso es todo. Esos coeficientes individuales destacamos
que se calculan si sustituyo el valor de la base en la velocidad másica, que sería L testada sobre S y G testada sobre S. Si yo resustituyo los valores en la base, obtengo el valor del coeficiente en la base de la columna en función del caudal. El de la fase líquida nada más con la fase líquida y el de abajo con el caudal de la fase líquida y de la fase gaseosa. Y eso quiere decir que esos coeficientes serían en la base y en el domo de la columna. Y cuando yo diseño una columna, lo que yo requiero son coeficientes promedio. Entonces, si yo tengo una ecuación de estas, yo la debo interpretar para poner el valor en la base, el valor en el domo, y obtener dos coeficientes, uno en la base y otro en el domo, de acuerdo a la cantidad del caudal, en este caso la velocidad másica de la fase líquida. Y en el caso de la fase gaseosa, los caudales en la base y en el domo. No, del líquido y del gas. Y lo que haría yo es calcular un coeficiente en la base y otro en el domo, sacar el valor numérico del promedio entre ambas, y eso lo consideraría yo como un valor promedio que me permitiría desarrollar o calcular la columna. No está muy rebuscado lo que dije, ¿verdad? Espero que no. Pero esas ecuaciones empíricas lo que me dicen es que ocasionalmente me van a decir que haga un cálculo y me proporcionen las ecuaciones empíricas en función de uno de los líquidos. Y inclusive en la práctica de laboratorio se podría hacer este cálculo, ¿no? Ya tengo datos experimentales y nada más despejo ahora el valor del coeficiente, que se tendría ese valor si siguiera esta funcionalidad. Ese tipo de curiosidades se pueden llevar a cabo. Y es parte de lo que hacen los teóricos que tratan de obtener ecuaciones empíricas que puedan generar para que puedan hacer cálculos. Entonces, yo les quise mostrar este ejercicio, este caso que está, donde estas ecuaciones fueron publicadas por un autor hace muchos años y fue resultado de una experimentación que hizo, y hacía preguntas de cálculos en la base y en el domo. Pero lo que yo pretendo aquí es destacar que se pueden calcular en la base, en el domo y al último promedio. O sea, yo aplico esa ecuación en la base, con el gasto, la velocidad másica en la base, luego la velocidad en el domo, y finalmente saco la promedio, que es un valor que yo voy a usar para hacer cálculos del tamaño del equipo que requiero para una determinada instalación, que normalmente se hace para estimar el costo de la instalación, porque hay maneras en la parte económica de usarla para que yo diga, bueno, esta columna vale, tengo que aplicar unos índices de inflación que ocurren a lo largo de los años, pero yo puedo encontrar en diversas literaturas que tienen un valor de $50,000. Normalmente ese equipo se maneja en esas unidades, y luego ya se extrapola por el año y ya tienes cuánto te cuesta. Entonces, normalmente en una industria se puede hacer una estimación de la inversión a priori, ¿no? Gruesa, antes para que más o menos se tenga la idea en la empresa de cuánto vale un equipo de este tipo. O sea, sí hay manera de estimar el costo de una torre, lo que se requiere para pensar si vale o no la pena construirla o qué sé yo. Si no, a veces las compra uno en los deshuesaderos. Bueno, entonces les dejaría yo una pequeña tarea, pero nada más una les voy a dejar, que sería que resolvieran la página 226A. Ese sería un ejercicio para que practicaran y que me consultaran si tienen dudas en cómo resolverlo, para practicar los términos o los conceptos que hemos trabajado de coeficientes individuales, de coeficientes globales, de unidades del coeficiente global en relación peso, de conversiones. Y lo que voy a poner ahorita aquí en el pizarrón es como la conclusión de todo esto que acabamos de ver. Ok, entonces
me voy a permitir poner aquí el resumen de todo lo que quiero hacer. ¿Cómo ves, Soberanos, la pregunta que me habías hecho originalmente de los valores de los coeficientes? Ahorita ya está enloquecida. Okay. Pero sí, pero finalmente el objetivo de este curso es diseñar la columna, ¿eh? O sea que no nos tenemos que enfocar a eso, y eso es lo que nos quedaría truncado el curso si nos quedamos aquí. Entonces, yo lo que diría en este caso, que a esto le podríamos llamar identificación, o sea, nomenclatura, ¿verdad? Pero aquí le voy a poner la palabra identificación de coeficientes. Coeficientes de transferencia de masa. De transferencia de masa. Este fue el objetivo de este tema, y el día de hoy lo iniciamos, o bueno, lo continuamos y lo concluimos. Y su conversión. Su conversión. A ver. Ok. Entonces, identificación de coeficientes. Entonces, aquí lo que ustedes tienen que saber, o sea, que ya concretamente qué es lo que les quedó de esto que hemos visto, pues que existen coeficientes individuales. Se refieren a la fase gaseosa o a la fase líquida. Que existen además coeficientes globales. Y que los globales se refieren a unidades de fase gaseosa, no se dicen coeficientes globales de la fase gaseosa. Eso les debe quedar muy claro que es una lentejada. Sino coeficientes globales en unidades de una fase o en unidades de la otra fase. Y conocido un coeficiente global, se puede calcular la velocidad de transferencia de masa en la base o en el domo de la columna. Entonces, porque ya tienen los coeficientes globales, ya pueden calcular la de equilibrio con las composiciones que tengan en la base o en el domo de la columna. O sea, los coeficientes globales son extraordinariamente útiles. En cambio, los individuales requieren de saber qué resistencia representan o que pueda yo estimar, porque también se pueden estimar a través de ecuaciones empíricas los individuales y calcular un global con los datos de equilibrio. Ese es el objetivo de esta parte del curso, el manejo de los coeficientes de transferencia de masa. Que hay individuales, que hay globales, que hay resistencias, y que hay la teoría de la doble película. Esa es la teoría de la transferencia de masa. Entonces, este título lo escriben, por favor, y se lo meten en el cerebro. Dice, identificación de coeficientes de transferencia de masa y su conversión. Y para la conversión, específicamente, la conversión se basa en despejar los coeficientes de la ecuación de velocidad de transferencia de masa, que sería NA es igual, y se pone en coeficiente igual a otro, y de aquí se despeja. Entonces, un coeficiente X en diferentes unidades sería la velocidad de transferencia de masa esta es la pregunta y este es el dato. O sea, esta se le llama opción B. Esa que le llamamos opción B, ¿por qué será que le llamamos la opción B? Cuando en la vida se nos dan varias opciones y una es la B, esa B es la buena, B de buena. Entonces la otra sería la opción A, no la vamos a usar. Entonces, por ejemplo, yo puedo tratar de deducir una ecuación, por ejemplo, que diga K CA por CG es igual a KYA. O sea, yo puedo deducir esta igualdad. ¿Cómo llego a esta igualdad? Pues poniéndola originalmente
por ejemplo, esta es ya menos ya estrella, puede ser en la base o en el domo, y de este lado pongo C, G, K, C, A, CG por ya menos ya estrella. Entonces esta, para fines de un examen, esta ecuación en la que se deduce la conversión de unidades, esto es válido para individuales y para globales porque es la conversión de las unidades de concentración. Entonces, esta ecuación la podrían aplicar en un examen siempre y cuando la dedujeran. Si no la deducen, estará mal. O sea, no se vale que de repente aparezca, que me diga C, KC es igual a KY o alguna otra ecuación que deduzca. Siempre preferiremos esta. O sea, esta es la manera en que se hacen las conversiones. No están limitadas a que aquí está pura fase gaseosa, sino fase líquida, fase gaseosa, individuales o globales, que son los ejercicios que están ahí. Esto que acabo de decir es muy importante para que cuando se enfrenten a un, Dios no lo quiera, un ETS o cuestiones de este tipo, pues lo hagan de manera idónea, o sea que no duden en el camino que tienen que seguir para que lo puedan superar fácilmente y encontrar los valores equivalentes de los coeficientes. A veces los profesores que elaboramos los exámenes, a veces decimos una resistencia, a veces dos individuales, a veces un global para que lo puedan transformar a otro. O sea, hay muchas opciones de preguntar este tema y fácilmente se llegan a perder. Entonces, el hecho de haber dedicado todo este día al manejo de los coeficientes es algo muy importante. Espero que lo consideren y lo valoren y lo trabajen un poco más con la tarea que les dejé. Y lo que sigue a continuación, obviamente, es la aplicación de estos coeficientes al diseño de una torre. Esa es la última parte de lo que es el curso. Entonces, ahorita lo que haríamos en el tiempo que nos está restando es que nos queda que íbamos a estar hasta las 2:30, ¿verdad? O sea, nos queda casi 3/4 de hora. O sea, es muy buen tiempo. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es escribir la ecuación de velocidad de transferencia de masa. Esto tomen nota, por favor, de esto. Métanselo en el cerebro así, digiéranlo y aplíquenlo. Eso quiere decir digerir. Porque dice, no es lo que comes, sino lo que digieres lo que te hace fuerte, ¿no? Entonces, digiéranlo. O sea, esto no lo consideren comida, o bueno, comida, pero que se tiene que digerir. No es lo que ganas, sino lo que ahorras lo que te hace rico. No es lo que... ¿Cuál es la otra parte? A ver, Ortegón, tú que te sabes estas frases. Frases como de... No, pues esta de que no es lo aprender, que ganas, sino lo no es... O sea, en lugar de aprender, de tomarlo, no de aprender de memoria. Esa es la idea, es que no es lo que ganas lo que te hace rico, sino lo que ahorras, ¿no? Así No es. no es lo que comes, sino lo que digieres lo que te hace fuerte. Y entonces esto tiene que ver con que pues sí te apliques a entenderlo y a aplicarlo. Esa es la idea, Entonces, lo que veremos ahorita a continuación dentro de lo que es absorción y agotamiento sería el objetivo del curso, que es diseñar y analizar el desempeño de estas torres. Entonces, vamos a ver qué tanto alcanzamos a avanzar. A ver, entonces, empezaríamos este tema
en la tercera parte de los apuntes en la página 227. Por favor, soberanes. Yo creo que te vas a ir al cielo, ¿eh? No te vas a ir al, ¿cómo se llama? Al purgatorio, nada por el estilo, ¿eh? Bueno, entonces, página 227, por favor. Ok. Entonces, este tema, si se los pregunta, oye, a ver, Fernando, por favor, que ahorita estaba pensando hace rato que todavía no cumples con lo que tienes ofrecido, ¿eh? Estoy ¿Qué es lo que no pensando cumplo, en profe? lo que nos hace falta de tu tarea importante de la clasificación de las actividades económicas. Ah, eso sí lo tengo, pero está en mi trabajo, tengo que ir por él. Ay, no. Puras No, me fallas. lanzo No la me has semana, dicho. profe. ¿Eh? Bueno, pues, no, o sea, fíjate, ahorita lo que queremos hacer es concretar lo que hemos visto de absorción, agotamiento en la parte más importante, que es el diseño de la columna. Entonces, lo que vamos a tratar de trabajar es un modelo físico que represente esta torre. Entonces, una torre, pues puede ser muy compleja, ¿verdad? Sí. Así bueno, ahorita que ya quitemos eso, entonces primero vamos a leer una descripción del modelo físico simplificado que representa una torre de absorción, un contactor gas líquido, donde entra una fase gaseosa y una fase líquida. Y en el trayecto en el que viajan a través, en contracorriente, y lo hacen a través de una torre empacada, y que es un viaje sinuoso, de que entra, se va para un lado, para el otro, se dispersa, se entremezclan, y esta es una descripción de calcular la altura del empaque. O sea, esta tercera parte del curso es para diseñar y analizar la altura de la columna. Entonces, el objetivo es sus dimensiones. Una de las dimensiones es la altura y la otra es el diámetro. La parte de la altura tiene que ver con la transferencia de masa. O sea, ahí es básico. Y la otra parte tiene que ver con la hidráulica. Entonces, ahorita vamos a leer el cálculo de la altura del empaque. Y a ver, una voz por ahí que se escuche. ¿Quién quiere leer? A ver, ¿me escucha? A ver. Sí. ¿Sí se escucha bien? Sí. A ver. Diseño básico de torres empacadas para la absorción isotérmicas e Diseño isobáricas. básico difusional. Tiene ahí, por favor, una Sí. Una marca. Para la siguiente edición de estos apuntes le corregimos eso. Bueno, se la pone de corridito. Sí, A ver, profe. entonces, diseño básico. Diseño básico difusional de torres empacadas para la absorción isotérmica e isobárica de un componente en régimen permanente. Cálculo de la altura de empaque. Esa es una de las dimensiones. Para determinar la altura de empaque necesaria para lograr un cambio deseado en la concentración de la fase gaseosa o líquida, es necesario un modelo matemático y él se establece a partir del modelo físico. El aparato consiste esencialmente de una tubería vertical empacada al azar con un material químicamente inerte a las corrientes que se procesan. Ajá. El líquido se distribuye uniformemente en el extremo superior de los empaques y se desliza sobre sus superficies. Conforme esto pasa, el líquido está en íntimo contacto con la mezcla gaseosa que asciende a través de la torre, permitiendo la transferencia de uno o varios componentes de cualquiera de las fases.
Por lo anterior, en una torre empacada las composiciones cambian. Falta que lo suba, Soberanes, súbele porque ya, exacto. ¿Qué más? Ya. Sigue. Por lo Súbele anterior, más para acá. en Ajá. una torre empacada las composiciones cambian continuamente con la altura del empaque. Por ello, cualquier punto sobre la línea de operación representa las cantidades que prevalecen en algún punto de la torre, a diferencia de las torres por etapas, en que únicamente puntos aislados de la línea de operación corresponden a la composición real en una etapa. Puesto que el comportamiento de una torre empacada es muy complejo, empezaremos por establecer un modelo simplificado. El sistema se considerará equivalente a dos corrientes que fluyen cara a cara sin retromezclado y en contacto la una con la otra a través de una o dos áreas interfaciales. También se considera, ¿es una o dos? Es que abajito dice dos, ¿no? O arriba, ajá. Si es de una, ¿Dónde? ¿En qué parte? ¿le señalas, Jesús, porfis? Ándale, por ahí. Pero es que el 2 va Ay, ay, referido ay, ay, ay. después del punto y seguido. Dice, también se considera que las velocidades de las dos corrientes. No, abajo, Jesús. Ajá. Ajá, de una corriente. Ajá. Ah, sí, ese de abajo, ¿no? Ujú. Sí, es que ahí me. Era de ahora. Ajá, sí. Entonces va bien. En una interfase. Interfase a la. También se considerará que la velocidad de las dos corrientes y sus composiciones son uniformes sobre la sección transversal de la torre. Despreciaremos el transporte de soluto por difusión en la dirección del flujo. Finalmente, consideraremos que los perfiles de concentración en la dirección del flujo son curvas continuas muy poco afectadas por la presencia de empaques. Probablemente el modelo resultante de estas suposiciones no da una descripción real del comportamiento de una torre empacada. Sin embargo, las correlaciones de las que ya se dispone para evaluar los coeficientes de transferencia de masa se han calculado en base a este modelo. Por ello, cuando se usen tales correlaciones, se deberá emplear el modelo descrito. Para establecer el modelo matemático, limitaremos nuestra discusión a la absorción isotérmica e isobárica sin reacción química de un gas soluble A, mezclado con uno o varios gases insolubles Sg inertes, mediante un líquido disolvente no volátil Sl inerte. Simultáneamente analizaremos la desorción isotérmica e isobárica sin reacción química de un componente. Con lo anterior estamos en posición de desarrollar la expresión deseada. Puesto que la composición de las fases cambian conforme atraviesan el empaque, se requiere realizar un análisis diferencial. Ya vamos ahí, arribita, ándale. A cualquier nivel de empaque. Y tenemos una fórmula, ¿no? Ajá. Donde tenemos que Na por A es igual a KA por YA menos YA estrella. Ahora, aquí le paramos. Sí. Me refiero a que ya lo que estamos viendo aquí en esta parte, vamos a suspenderla y ya me regreso ahora al pizarrón. Por favor. O sea, ya tenemos una idea, una descripción de cómo se visualiza o cómo visualizaron quienes hicieron o desarrollaron la ecuación de diseño, o cómo la simplificaron, lo que representa la absorción y la deshumidificación, la absorción y el agotamiento, ¿no? Entonces, ahorita yo presento aquí en este caso la teoría de la transferencia de masa, pero aplicada justamente a una torre empacada. Entonces, la torre empacada la vamos a presentar como un dibujo. Este es un rectángulo, porque si a alguien le digo, oye, esta es una torre, pues es una representación de una columna, y está diciendo que se considera
una interfase y de este lado, digamos, es una manera simplificada de visualizar que entra el gas y sale de la columna nivel 1, nivel 2, y en esta zona la fase líquida va como un todo y la fase gaseosa va como un todo ascendiendo, la fase líquida como un todo descendiendo, y el contacto entre las dos fases a través de una interfase entre las dos. Esto sería el modelo así extraordinariamente simple. Y obviamente el estudio sería ya sea que el componente A va de aquí para acá o el componente A va de allá para acá, que sería absorción o agotamiento, o sea que la ecuación se aplicaría a cualquiera de esos dos temas. Ahora, yo voy a escribir mi ecuación de velocidad de transferencia de masa en una diferencial de torre, ¿no? Entonces, en este pedacito de torre, yo voy a observar que mi fase gaseosa llega a YA y sale YA menos delta YA, o sea que, y acá la fase líquida llega a XA y aquí habrá una diferencial de XA en una diferencial de Z. Z va a ser la variable que nosotros vamos a identificar como altura de empaque. Entonces, en este punto, la velocidad de transferencia de masa se escribe dTA entre la diferencial de volumen a la transferencia de masa. Esta. O sea, en un punto del aparato donde está en contacto la fase líquida con la fase gaseosa, ocurre eso, y cuando ya quiero calcular la altura del empaque, voy a poner los límites. Desde luego, lo que nosotros vamos a considerar aquí es que la sección transversal de la torre es constante, o sea que yo voy a poner esta variable como dTA entre S diferencial de Z. O sea, esta es mi torre empacada, la estoy representando en un punto y luego voy a considerar todo el tamaño de la torre y de acuerdo a eso voy a integrarla y ya voy a calcular la altura total. El área a la transferencia de masa o el volumen a la transferencia de masa, eso es lo que aquí se está viendo. Y entonces, aquí lo que ocurre es que, de acuerdo a lo que acabamos de mencionar hace rato de que existen dos fases, que se puede referir a la fase líquida o a la fase gaseosa, la transferencia de masa, o al total de lo que ocurre, entonces esta ecuación tendría una ecuación, si estuviera en fracción mol, quedaría así, KYA, y luego aquí quedaría YA menos YI. Y si agarro lo que ocurre en la fase líquida, quedaría KXA. Esto es si se trata de absorción. Si se trata de agotamiento, lo pongo al revés. Eso es todo lo que tendría yo que hacer. Aquí podría XI menos XA. Esta es explícita para absorción. Pero también mi igualdad podría ser, imagínate, o imagínense cuántas ecuaciones podría haber. Por eso la locura para muchos estudiosos de la ingeniería química, el manejo de aquí ya menos ya ahí, esta sería, estoy bien XI menos XA, ¿no, verdad? ¿O sí? Sí está bien. Entonces aquí sería, global sería XA estrella menos XA, ¿no? Y no sé si les quede claro que aquí podría yo poner una ecuación que estuviera con un individual en unidades de relación peso y quedaría YA menos YI, y podría yo poner aquí otra que ahora fuera una KXA por XA estrella menos XA puntos suspensivos. Entonces, no sé si les queda claro que tengo
es como si yo llegara a un punto en donde tengo todas las opciones del mundo para poder realizar mi diseño y mi estudio y mi manejo de información, de la transferencia de masa. Entonces, lo que se hace es que ya sabiendo que puedo obtenerlo en unidades de fase gaseosa o en unidades de fase líquida, también sé que el manejo de las composiciones en la interfase me va a causar problema, o sea, y que es igual que lo haga con coeficientes globales o con coeficientes individuales y que los ponga en unidades de fase gaseosa o de fase líquida, pues puedo hacer lo que yo quiera. Y entonces la manera que voy a hacerlo es de la manera más sencilla que puedo encontrar. Entonces yo elegiría, en este caso, tengo la opción de elegir una forma de hacer mi cálculo. Entonces, eligiendo, aquí voy a poner como criterio absorción, ¿verdad? Global, o sea, yo voy a elegir esa opción, porque ya que elija esa, me va a dar lo mismo si elijo a la fase líquida, me va a dar lo mismo si manejo en la interfase, porque de aquí ustedes ven perfectamente que puedo hacer. Entonces, yo lo que voy a elegir para mi deducción es DTA entre S de Z, y voy a elegir de todas las opciones que hay, voy a elegir esta, ¿verdad? Y en un principio, cuando se enseñaba este tema, yo le seguía, y durante un año o medio año se daba esta, en los años que se daba por anuales, pues el tema se resolvía de manera con métodos simplificados, o sea, pero se podía hacer en clase, que lo hacíamos con la fase gaseosa, luego con la fase líquida, luego que hacíamos gráficamente la solución, que lo hacíamos de manera analítica. En aquellos tiempos también se podía hacer con la computadora. Había una computadora de esas antiguas, todavía no había las PCs, había una que era la IBM 1130, el Centro Nacional de Cálculo, la primera computadora que llegó a México la tuvo el Politécnico, entonces era de tamaño descomunal y pues ahí se hicieron muchos cálculos. Entonces la ecuación que se va a tomar como punto de partida sería esta. Y con base en esta ecuación, que viene aquí en los apuntes de Lucida con todo detalle, esa es la tarea, es otra tarea que les voy a dejar, y ya con eso vamos a concluir nuestra sesión del día de hoy. Yo, esto que acabo de presentar, viene con muchos detalles, en los apuntes, pero lo que voy a hacer aquí es escribir esta ecuación, sería DTA entre esta DTA se va a poner como G por Y, ¿ok? Y aquí quedaría S de Z. Z a la transferencia de masa. Quedaría KYA por Y menos Y estrella. Entonces, aquí quedaría despejada la altura y quedaría G, una ecuación simplificada que sería G media entre S, y quedaría aquí el coeficiente despejado, la Y media, por YC media logarítmica, por, aquí quedaría YA1 menos YA2
entre YA menos Y estrella media logarítmica. Entonces, aquí ya la voy a integrar y por eso ya quedó así. Entonces, a partir de esta ecuación, y ahí en los apuntes viene deducido esta ecuación, que es la ecuación para calcular o estimar el valor de la altura de empaque de una torre de pared mojada. Entonces, esta expresión se le llama altura de una unidad de transferencia de masa global en unidades de fase gaseosa por, en este caso, se llama NTOG, que sería el número de unidades de transferencia de masa. Esto es lo que sería la ecuación que vamos a usar para calcular la altura de una torre empacada. Ya los dejé mudos, ¿sí, verdad? Pues sí, ¿Alguna sí, ¿verdad? sí, ya. Pero esta ecuación, algunos ya de ustedes, algunos de ustedes ya, o la mayoría debió de haber cursado separaciones por etapas, antes que separaciones por contacto continuo. Entonces, ¿alguien no? ¿Quién no ha visto o no ha llevado su curso de separaciones por etapas? Yo. Yo, profe. Ya lo debieron de haber llevado. Este curso está diseñado para después de, no antes de. Entonces, esta parte que está aquí a la derecha se llama unidades de transferencia de masa. A ver, Daniel, por favor. Yo quiero que me ayudes a entender esa cantidad que está a tu derecha. Aquí, esta que está aquí. Esta es este valor. Y esta se considera que es este. Cuando este valor sea igual a 1, se llama una unidad de transferencia de masa. Entonces, a ver si te queda claro. Una unidad de transferencia de masa se define como un espacio físico. Un plato teórico también es un espacio físico, ¿verdad? Pero las torres de platos, de manera concreta, es una, pues sí, así como creo que yo tuve la oportunidad de llevar unos catálogos ahí al laboratorio, y las torres de platos, que hay una que está ahí en el laboratorio montada, que no debería estar montada, porque no está montada. En realidad nada más es como, ahí se pueden ver que hay platos de cachuchas de burbujeo, de... ¿Es la columna que tiene la coraza transparente? Exacto. De platos de perforados. Tiene 3 perforados, 3 de cachuchas de burbujeo y 3 de válvulas. Y es de la empresa Cocklish. Bueno, de la Cliche originalmente, porque esa la consiguió un alumno que hizo su tesis conmigo hace, pues no sé, que sería por ahí en el año, pues ya casi van a ser 50 años, yo creo.
por ahí en el año de los 75, 76, 70 y tantos. Un alumno destacado que inclusive fue a Monterrey para hacer el trámite para que se donaran esas torres, que eran la más pequeñita que tenían, fue lo que nos mandaron, nos las trajeron. Entonces, esto se llama unidades de transferencia y número de unidades de transferencia, altura de una unidad de transferencia de masa. Entonces, una unidad de transferencia de masa se define como un espacio físico en el que el cambio de concentraciones, este cambio de concentraciones sería cambiar la concentración que entra allá 1 y sale allá 2. Cuando el cambio de concentraciones que se logre es igual al gradiente, o sea, al potencial a la transferencia de masa, se dice que esa es una unidad de transferencia de masa. Entonces, la definición de una unidad de transferencia de masa es un espacio físico en que el cambio de concentraciones logrados sería igual al gradiente de concentraciones que se logra en un determinado espacio. Entonces, este es el gradiente disponible a la transferencia de masa. Esta es la ecuación de diseño. Simplificada, esta es una ecuación simplificada del cálculo de la altura de empaque. Entonces, esta ecuación que está aquí abajo, representa cómo se calcula el promedio logarítmico de gradiente de concentración. En transferencia de calor sería la diferencia de temperaturas si es a través de una pared en un extremo del área de la transferencia y en el extremo opuesto. Entonces aquí se hace justamente eso, escribir o manejar el gradiente de concentraciones en la base y en el lomo de la columna, se hace un promedio logarítmico, así matemáticamente se hace, y cuando el cambio es igual al gradiente y que vale una unidad, quiere decir que una unidad de transferencia de masa se define cuando el cambio logrado de concentraciones en la fase es igual numéricamente al gradiente disponible para llevar a cabo ese cambio, se tendrá una unidad de transferencia de masa, y es una definición un poco abstracta, no es tan concreta, ¿verdad? Como decir, un plato real, pues es un plato que se ve en el laboratorio, y un plato teórico es un plato en el cual que las corrientes que entran tienen suficiente tiempo para que cuando salen en equilibrio, de acuerdo a las relaciones que guardan las cantidades de las fases que se alimentan. Eso es lo que hace ese cambio. Y aquí en las torres empacadas se habla del gradiente disponible en una de las zonas, y hay un método pues para calcular, un método gráfico para calcular el número de unidades de transferencia, que se basa en digamos, geométricamente se diseñó un método de cálculo gráfico del número de unidades de transferencia que se requiere para un equipo para llevar a cabo una determinada separación. Entonces, ya 1 menos ya 2 es el cambio que tú deseas. Y el gradiente disponible sería justamente en 2 puntos del sistema en el que está llevando a cabo la separación. Esa se llama número de unidades de transferencia. Y si la derecha se llama número de unidades de transferencia de masa, la de la izquierda se llama altura, y en inglés se le pone H, y en este caso los libros que hay sobre este asunto pues son más bien en inglés que en español. Entonces, pues si les ponemos la A o le ponemos otra nomenclatura, pues no sería como la más idónea para ustedes, que cuando lleguen a consultar no estén identificados con esta nomenclatura. Entonces, por eso le ponemos HTOG y NTOG. Altura de una unidad de transferencia de masa,
por el número de unidades de transferencia de masa. Y con esta, yo lo que voy a hacer de mi balance de materia, yo conozco las concentraciones, y con los datos de equilibrio yo puedo calcular el número de unidades de transferencia de masa. De la transferencia de masa calculo yo el coeficiente, y lo sé manejar, y de acuerdo a los datos que yo pueda calcular, los dos individuales, yo puedo calcular global con los datos de equilibrio. La G representa el gasto, o sea, la cantidad de fase líquida que se alimenta, y ese es el área transversal al flujo, algo que no tiene nada que ver con la separación, sino tiene que ver con la cantidad de las fases que se manejan. Entonces, el área sería otro tema con el que nosotros vamos a concluir este asunto de la transferencia de masa, y eso se basa en cuestiones totalmente referidas a la hidráulica. No es lo mismo tratar, finalmente esto se llama velocidad molar, ¿verdad? Esta variable que está aquí se puede poner como G', no se maneja de manera aislada, esto es G', ¿verdad? Esto sería G' molar. Y la prima significa por unidad de área, o sea, kilomol por segundo metro cuadrado. Esas serían las unidades en el sistema internacional. ¿Alguna pregunta? Ya los dejé agotados, sí, ¿verdad? Yo también estoy agotado. Un poquito, profe. No, pero este es el objetivo del curso. Diseñar, calcular el tamaño, y cuando tu pregunta ya tienes una torre construida, entonces tú puedes calcular la concentración a la salida. Y un simulador lo que hace es eso, calcula ya 2 con XA2. En la absorción, qué tan concentrada sale la solución de una torre que tiene una altura determinada. Un simulador hace los cálculos que corresponden, pero tiene que tener datos alimentados de la velocidad de transferencia de masa, que son los coeficientes. Pues hasta aquí la dejamos. Entonces sacuden su cerebro, tratan de estudiar un poco más, y pues síganle dando duro. Cuídense. Gracias, profesor, Y, igualmente. bueno, pues entonces el lunes seguimos con esta tarea. Para lo del laboratorio ya tratando de concretar, ¿verdad? Ese tiempo lo tendríamos disponible, a lo mejor pero eso ya veremos más adelante. Por lo pronto el próximo lunes nos vemos a las 4 de la tarde, y para el laboratorio. En principio ya deberán de haber concluido el reporte, ¿no? Daniel es el que está colaborando en eso, ¿verdad? Y ya les voy a mandar les voy a enviar a ella y a Ortegón, y ya para que me digan si van a trabajar en ello o no. No vayan a hacer como Fernando, por favor. Todos estamos trabajando, profe. Es el mal ejemplo. No, todos estamos trabajando. No, Fernando como que por ahí me ve, pero ya pronto llegará el momento que ya se define perfectamente todo. Bueno, pásenla bien y síganse Gracias, cuidando. profe. Usted también. Gracias, profe, cuídese. Seguimos ahí en comunicación. Ok, Ya le profe. voy a dar aquí jackmate a todos de un solo golpe. Adiós, Hasta profe. luego. Adiós, profe. Hasta luego, Fernando. Ya no me quiere contestar, ya. Ya se pasmó. Bueno, ya le doy 1, 2 y 3.